Y ese nos va a estar redarguyendo. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es esa simiente? El espíritu que él puso. Y ese espíritu no te va a dejar tranquilo. Y si no le redarguye es porque nunca hubo una verdadera conversión. Sigue diciendo allí el verso 9, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y esto es lo que nos lleva a nosotros, lo que el apóstol dice, mirad. Esto es lo que debemos de entender. Lo que está para los hijos de Dios, el privilegio que tenemos como hijos de Dios, el poder nosotros saber que no debe haber una práctica del pecado. Vuelvo y repito, no debe haber algo constante cayendo en la misma falta, sino que siempre debe estar en una buena comunicación, porque la simiente de la cual nosotros dependemos o nacimos es una que no tiene relación con el pecado. Entonces, esta es una de las características que nos tiene que identificar o distinguir de los demás, es que no practicamos pecado. Siguiente, practica la justicia porque su Padre es justo. Vamos a leer el 10, el verso 10 de ese mismo capítulo dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Yo pienso que el apóstol Juan es alguien que habla muy claro, hermano. No hay tanto que estar investigando para saber que cuando habla de andar en justicia, se refiere a estar sometido o a hacer la voluntad de Dios que Él ha dejado para sus hijos y andar en obediencia a Él, siempre con una dependencia de la misericordia de Dios. Eso es practicar la justicia, y ese es el Dios el cual nos engendró y nos mostró de poder andar en lo que Él ha establecido para sus hijos y poder nosotros actuar, accionar de tal manera de que podamos representar o pueda decir el mundo que no nos conoce porque no conoce a Dios, y a veces nos pueden hasta juzgar por la manera en que nosotros nos conducimos en la vida, y no lo van a entender porque Él no conocen a Dios, pero nosotros que lo conocemos debemos entender que es producto de que somos hijos de Dios. Por eso tenemos acciones de justicia, de obediencia a la palabra de Dios. Número 3, ama a sus hermanos, no de palabras ni de lengua, sino de hechos y verdad. Y aquí voy a leer el verso 11 y luego el 18 para darle un refuerzo a esta característica que debe estar en los hijos de Dios. Dice así el 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No hay para dónde darle más vuelta, hermano. Como producto de ser hijos de Dios, debe estar en la naturaleza de nuestras acciones el poder amar a nuestros semejantes. Si eso no está en nosotros, entonces es que no ha habido un nuevo nacimiento. Insisto en esto porque a veces hay mucha conformidad en las personas que buscan a Dios sin haber tenido una verdadera conversión. Porque la conversión va a poner algo de Dios en nosotros.
Y eso que Él pone, el Espíritu Santo, va a traer como resultado el que nosotros podamos amar a nuestros semejantes. Luego el 18 lo pone un poquito más claro, o para que nosotros entendamos cuál o cómo debe ser ese amor. Dice: hijitos míos, no os améis, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Muy importante. Tomar en cuenta la acción de poder amar, de que no es solamente decir lo hago como yo quiero, sino que debe tener una fuente de dónde o cómo hacerlo, y está basado en la verdad de lo que Dios quiere, cómo debo manifestar el amor para mi semejante. Y ese es el trabajo que a veces nosotros nos cuesta entender, porque no le hemos dado el valor del privilegio de ser hijos de Dios. Pero cuando nosotros nos detenemos, examinamos y le damos espacio a lo que Dios ha puesto en nosotros, ese Espíritu Santo nos va a llevar a que nosotros podamos tener acciones. Acciones, hermanos, donde podamos fácilmente aplicar la regla de oro. ¿Cuántos conocen la regla de oro? ¿Qué dice? Muy bien. Mateo 7:14. Así pues, como quieras que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Eso es amar en verdad. Lo que la palabra nos dice y que debe caracterizarnos, identificarnos ante el mundo de que somos hijos de Dios. Si no hay una diferencia entre el mundo y los hijos de Dios, es porque no ha habido una conversión. Y a lo mejor usted me está diciendo, ¿por qué está insistiendo mucho en eso? Es porque es muy importante que no nos engañemos a nosotros mismos. El hecho no es solamente el poder decir soy cristiano, sino es vivir una vida como hijo de Dios. Cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Y a veces nosotros podemos conformarnos quizás con prácticas, con ritos, pero no con un estilo de vida que nos identifique como hijos de Dios. Y aquí yo solo voy a mencionar 4, pero cada vez que nosotros miramos las Escrituras y miramos todo aquello que se requiere para los hijos de Dios, cómo debe hacer nuestra forma de conducirnos, debemos tomar en cuenta de que no basta solamente el poder decir yo te amo, sino el mostrarlo en las acciones. Y saber de que no puede haber excepción de persona. No podemos hacer selección para amar, sino que debemos amar como Cristo amó, de una manera incondicional por lo que hay en nosotros de parte de Dios, esa simiente que tenemos de parte de Dios porque hemos nacido de Él. Y como hijos de Dios, nosotros debemos mostrar ese amor los unos para los otros. Yo sé que no es fácil y a veces uno está pensando, ay, pero esta persona está difícil. Pero es por eso que Dios dio a su Espíritu, para que nosotros pudiéramos tener la capacidad de lo que Dios pone en nosotros para poder hacer o vivir de una manera que nosotros podamos mostrar de que somos hijos de Dios. La cuarta, comparte de los bienes de este mundo. Vamos allí al verso 17 del mismo capítulo y dice así el verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano
tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y hace la pregunta el apóstol Juan. Porque esa es una de las cosas, hermano, que nos acciona, el que tenga la compasión por compartir. Que no lo hace con tristeza, sino lo hace con alegría, porque hay algo dentro de su naturaleza que lo impulsa a compartir, que no ve la diferencia o que no cuestiona el hecho de poder compartir con los demás, porque Dios, hermano, siempre va a proveer para aquel que sabe compartir. Siempre Dios da de gracia, o nosotros deberíamos de dar de gracia lo que de gracia recibimos de parte de Dios. Y está hablando aquí el apóstol Juan en lo que es la parte física, lo que nosotros tenemos, el poder mirar. Y es una de las misivas o de las tareas de la iglesia, de poder compartir con los demás de las bendiciones que Dios ha proveído. Y eso los identifica a cada uno de nosotros como hijos de Dios, el que nosotros podamos tener estas características donde no practicamos pecado, donde la justicia debe ser nuestra forma de vivir, estar sometidos siempre o dispuestos a obedecer la palabra del Señor. Y lo que más a veces nos batallamos es el amarnos unos con otros, porque siempre nosotros estamos mirando el buscar un beneficio o un interés, pero cuando se hace incondicional, sin esperar nada a cambio, siempre el Espíritu nos va a enseñar a mostrar el amor de Dios. Ahora, nuestro Padre Celestial, Él sabe que estamos en esta naturaleza caída a consecuencia del pecado y que se nos hace difícil manifestar estos rasgos que nos identifiquen como hijos de Dios, y por eso es que Él puso de su Espíritu en nosotros, para que nos diera a nosotros la capacidad y nos pudiera ayudar a nosotros poder accionar y hacer aquello que nos identifica como hijos de Dios. Es el Espíritu el que nos impulsa, es el Espíritu el que nos ayuda a poder hacer todo eso. No, por nuestras propias fuerzas no podemos. Hay personas que no quieren recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y tratan de hacer y llevar una vida que le agrade a Dios, pero están así batallando con sus propias fuerzas. Pero van a llegar un momento que no van a poder, porque necesitan lo sobrenatural, lo que Él ha puesto, esa simiente de su Espíritu Santo que nos da esa capacidad. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu que recibimos de parte de Dios nos ayuda a que nosotros podamos cumplir con estas características. Aquí no es que yo soy bueno o soy fuerte o soy hábil, no, es el poder del Espíritu Santo. Por eso siempre nosotros necesitamos de la misericordia de Dios cada mañana. Y es ese accionar del Espíritu que nos ayuda a que nosotros podamos identificarnos o actuar como hijos de Dios. Entendiendo que esas características identifican al Hijo de Dios, pero no solamente tenemos un estilo de vida, sino que contamos con el beneficio de ser hijos de Dios. Y esto es lo que a nosotros nos debe llenar de gozo y tener ese privilegio de decir: oh, soy un hijo de Dios, porque tenemos estas bendiciones de parte de Dios que nos benefician. El hecho de que, como creíste en la provisión de Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados y somos hijos de Dios, vivimos como un hijo de Dios, entonces tenemos esos beneficios. Primero, podemos nosotros pedir cualquier cosa
y la recibiremos de parte de Él. Ese es un privilegio, hermano. Pero nosotros tenemos que creerlo y saber, oh, soy un hijo de Dios, ando como un hijo de Dios. Vas a tener la libertad de poderte acercar. Los que somos padres de familia, hermano, cuando nuestros hijos se portan bien y andan como nosotros hemos establecido las normas en la casa, si el hijo te pide algo, con gusto se lo das. ¿No es cierto? Aquellos que somos padres. Por eso es que cuando leemos las Escrituras, cuando dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, mucho más vuestro Padre que está en los cielos nos dará lo que nosotros necesitamos. Por eso es que cuando el apóstol aquí en el 22 dice esto, dice, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es decir, cumplimos las características. Ahora nosotros tenemos este beneficio, que cuando tú doblas rodillas y le presentas tu necesidad al Señor, Él viene en tu auxilio. Por eso es importante atender el primer versículo que leímos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, el que podamos ser hijos de Dios. Pero para poder ser hijos de Dios hay que cumplir las características y ver que para poder tener este beneficio. El hecho a veces es que la persona quiere el beneficio de parte de Dios, pero no quiere vivir como hijo de Dios. Y a veces dice, ¿por qué Dios no me contesta? Pero es que debe entender lo que es ser un hijo de Dios, vivir como un hijo de Dios. Voy a hacer una pregunta para los papás. ¿Cuántos de ustedes miran a su hijo en una necesidad y usted sabe que la puede suplir? Usted lo deja así o la atiende antes de que él se la pida. ¿Qué hace usted? Tal vez un poquito más claro. Si usted ve a su niño que su zapato se le rompió y anda el zapato y usted dice, oh, el niño va a salir con usted y dice, oh, hay que salga así. ¿Qué hace usted? Y piense en todas las necesidades básicas, hermano. Por ejemplo, yo veo las mamás y el niño se acerca y nomás se toca el estomaguito así y ya ni le tiene que decir que le dé de comer. Yo por eso a veces me paso enfrente allí también. Porque está en la provisión del Padre suplir la necesidad de su hijo. Por eso, mire, cuando es tan linda la Escritura, cuando nosotros la vamos leyendo y comparando, nos damos cuenta, hermano, cómo Dios la ha revelado para que nosotros entendamos lo que podemos recibir de parte de Dios. Usted ha leído el versículo que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y lo demás? ¿Por qué? Porque Él está diciendo, si vives en obediencia a mi mandamiento, no tienes que estarme pidiendo, I know what you need. Yo no sé si usted entiende que ese es el Dios que tenemos, hermano. Ese es el Dios que es nuestro Padre. Ese es el Dios al cual nos hizo nacer de nuevo. Un Dios que se preocupa de nosotros, de ti y de mí. Y para Él no hay nada oculto. No crea que usted dice, oh, estoy hasta aquí. A saber, hoy no fui a la iglesia, a saber si Dios se va a acordar. Él tiene su mirada en cada uno de sus hijos. Sabe de lo que tú tienes necesidad. Pero Él espera que andes como hijo de Dios.
tú te identifiques o que tú digas, Él es mi Padre, que no te avergüences de Él y que dice, Él es el Dios al cual yo alabo, al cual yo sirvo. Y cuando tú te identificas con Él, hermano, está sobre ti. Antes de que salga nuestra voz, Él ya sabe de lo que tú necesitas. Y a veces solo uno tiene que decirle gracias por la provisión de tu amor y de hacerme hijo tuyo. Por eso es que mi intención ahora es que nosotros podamos darle valor y decir, qué privilegio, hermano, de ser hijo de Dios. Si usted no sé qué palabras pudiera usar para poderle transmitir esta verdad, que podamos ver que el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, el dueño del oro y la plata, es tu papá. Y él insiste, el apóstol dice, y cualquier cosa que pidieres, lo recibiréis de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan, que son agradables delante de él. Ahora la pregunta aquí es, ¿guardamos su mandamiento? ¿Hacemos lo que a Dios le agrada? Y aquí yo no voy a responder por ninguno de ustedes. Aquí uno se hace un autoexamen y lleva una reflexión personal y dice, ¿me siento con derecho de pedirle a papá? ¿O suplirá él la necesidad cuando estoy fuera de sus mandamientos? Porque algunos, hermanos, quieren tener la habilidad de decir, no, voy a hacer lo que sea, al cabo, el domingo voy y le pido al Señor. Usted sabe lo que dice el Salmo 91, los primeros versículos. A ver, dígamelo duro. Mire cómo conectan. Lo mismo que estamos hablando acá. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, obedezco los mandamientos de Dios, hago lo que a Dios le agrada. Tú estás bajo el abrigo del Altísimo, y cuando estás bajo el abrigo del Altísimo tienes cobertura de papá. No importa lo que esté pasando, hermano, no importa la adversidad, tú estás bajo la cobertura de Dios. Por eso es que qué privilegio de ser hijo de Dios, hermano. Porque aunque a uno piense que aquí quizás no la voy a hacer, porque en nuestra mente estamos contando con nuestros recursos y nuestra fuerza, mas el abrigo del Altísimo está sobre ti, porque eres un hijo de Dios y Él tiene cuidado de los suyos. Por eso es que el salmista me encanta cuando él dice, joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, porque estaba bajo el abrigo del Altísimo. Cuando estamos allí, hermano, tú eres un hijo de Dios y tienes ese privilegio de contar con las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Y cualquier cosa que tú le pidas, Él te lo va a dar. Pero tienes que confiar en Él. Tienes que esperar en Él y saber que Él tiene cuidado. Y siempre, siempre Dios quiere lo mejor para nosotros. Él sabe llegar a tiempo en el momento que nosotros necesitamos aquello que le estamos pidiendo, para que pueda ser del beneficio de nosotros. Otro beneficio es que permanece en Dios. El Hijo de Dios está unido por el Espíritu a Dios, y Dios en Él. No hay un lugar donde tú puedas ir
Si tú eres hijo de Dios, que Dios no esté contigo. Por eso es que cuando nosotros leemos al final del versículo 20 del capítulo 28 de Mateo, cuando Él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios, hermano, y que ha sido sellado con su Espíritu. Por muy oscuro que esté la situación, la adversidad, Dios está ahí a tu lado. Y Él no te va a dejar. Él siempre va a estar ahí para socorrerte. Dice el escritor de Hebreo, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no pueda sobrellevar, porque junto con la tentación siempre vendrá una salida. A veces Dios permite que nos sucedan cosas para que nosotros podamos reconocer que siempre el abrigo del Altísimo está cubriéndonos y Él tiene cuidado. Él no te va a dejar llevar más allá de lo que tú puedas resistir. La confianza nuestra es saber de que Dios tiene el cuidado. Y qué bien, yo siempre digo esto porque he experimentado algunas bendiciones cuando sí ya las fuerzas se han agotado. Y cuando ya no hemos confiado en que Dios se va a ocupar de tu necesidad. Y Dios sabe, hermano, porque nos conoce. Yo le digo con toda honestidad, cuando la naturaleza nuestra, esta naturaleza, a veces se flaquea. Y de algún momento quiere uno decir ya, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo he contado esto anteriormente, pero Dios me permitió pasar por una situación cuando Sammy estaba en el hospital. Y era el día 12 y yo me recuerdo muy bien el momento que yo iba manejando. Y yo le dije a Dios, ¿por qué? Porque llegaba a la cama y podía ver la mirada de mi hijo con una tristeza de ver mi impotencia. Porque él miraba que yo me hincaba y oraba y no veíamos un resultado de la oración. Cuando muchas veces había orado por enfermos y Dios había actuado y procedido y poder decir al siguiente día de la oración, hermano, Dios me tocó, me sanó al instante, pero de repente miras a tu hijo allí 3 semanas y tú orando. Y le digo, y hubo un momento donde esa impotencia humana llega y yo iba directo a pelearme con el staff de las enfermeras que estaban al cuidado, porque yo no veía que ni lo atendían ni le hacían nada y el muchacho con el sufrimiento y todo, y yo con la duda y todo. Pero ahí experimenté algo yo, donde Dios no te va a permitir más allá de lo que tú puedas soportar. Ese mismo día me recuerdo que ya el doctor estaba dispuesto a volverlo a operar porque decía que quizás una infección, le había quedado algo en el estómago. Cuando de repente los white count, no sé cómo se dice en español, solo lo aprendí en inglés, pero los glóbulos blancos, creo, bajaron 5 puntos, no bajaban de 18, bajaba a 17, luego se volvía a subir y ahí estaba y aquello. Y en ese momento que yo ya iba determinado a hacer una falta, aunque ya estaba pastoreando aquí, nosotros estamos aquí comenzando en el 17, para el Día del Padre, por esa fecha era. Pero Dios no te deja, hermano. En ese momento 5 puntos bajaron y como que aquello fue como algo de una luz de esperanza. Y vuelvo a memoria lo que la palabra de Dios enseña, versículos que
que te están recordando las promesas de Dios, que te traen a memoria. Yo por eso a veces he memorizado versículos por experiencia y por confiar. Y ese que dice: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces cuando pasó eso, yo decía: pues tú estás acá, Señor. Y aquel versículo que dice: nada es imposible para Dios. Y yo decía: yo ahogándome aquí, si mi Padre lo puede todo. Y entonces viene el poder adorar, glorificar a Dios, y levantas tus manos en medio del dolor, pero puedes sentir la fuerza del poder de Dios, la cobertura del abrigo del Altísimo que viene, cubre tu mente, tu corazón, y hay disposición para poder darle gloria y alabanza, porque tengo el privilegio de ser hijo de Dios, porque Él me hizo nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo, y esa confianza que hay me hace ahora ministrar con más seguridad, con más certeza. Cuando estamos en valle de sombra, puedo decir: si no es la voluntad de Dios, no va a pasar. ¿Por qué? Usted sabe, no, porque Dios tiene promesas para sus hijos, Dios tiene cobertura para ellos, y en eso estoy confiado, que no va a suceder algo que Dios no lo permite, y si Él lo permite es porque era su voluntad. Pero Él va a tener cuidado de nuestros hijos, y ese es el privilegio, hermano, de poder contar con el Señor, con tu papá de tu lado. El poder saber que en el momento que tú deseas tener una intimidad con Él, puedes hablarle, puedes decirle. Por eso el apóstol dice, escribiendo a los Filipenses capítulo 4 verso 6, dice: sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones en toda oración y ruego, pero con acción de gracia. ¿Por qué? Porque ya tenemos asegurado el resultado, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Así es que mientras nosotros reconozcamos y entendamos este privilegio de ser hijo de Dios, podamos estar seguros que Él va a tener cuidado de ti, Él va a ocuparse de tu necesidad. Lo único que tenemos que asegurarnos es vivir como hijos de Dios, parecernos a Él, que esas características que nosotros hemos visto puedan verse en todo nuestro diario vivir, que el mañana sabemos: tengo que vivir en santidad, apartado para Dios. Mantener una relación estrecha con nuestro Padre Celestial nos ayuda a conocer más de Él. De esto es lo que le estoy hablando. Dios me permitió conocer una dimensión en la que yo no había experimentado. Porque yo siempre había orado por los enfermos y le decía: no, hermana, hay que confiar en Dios. Sí, pero cuando estás allí esperando, es otra historia. Porque te demanda a ti confiar y saber que sí entra una impotencia. No es solamente el decirle al hermano: que usted debe tener fe. No, es acompañarlo también en el dolor, que se vale también, porque estamos en esta naturaleza. Llega un momento de dolor, llega un momento de podernos saber nosotros que necesitamos depender de Dios, hermano. Como el niño depende totalmente del Padre. Por eso es que Dios quiere que nosotros nos hagamos como niños, para que haya una confianza. Mira, el niño tiene total dependencia de su padre. Que el niño no se preocupa, porque sabe que tiene a su padre. Ninguno de nuestros niños nos andan preguntando de cuánto salió el bill del agua o de la luz, o si hay alimento en la refri. Me recuerdo que cuando Sammy estaba más chico, está Sammy aquí, estoy usando, abre la refri, estaba vacía. Él siempre le gustaba, cuando jugaba fútbol, le gustaba comer mucha fruta. Abre la refri y no mira que no hay nada. Y se da vuelta y le dice a mi esposa: mamá, que somos pobres. Él asociaba lo vacío del refri con la pobreza, porque siempre había habido. Pues nosotros nos ocupábamos de tenerlo. A veces, hermano, nosotros abrimos el refri de nuestra vida y quizás lo miramos solo,
pero porque no te has ocupado de poder llegar ante el trono de la gracia y preguntarle a tu papá si tú eres un hijo de Dios o no. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Espero que el Espíritu te dé ese testimonio que tú eres hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, debes sentirte privilegiado. ¿Por qué? Porque el abrigo del Altísimo está sobre ti. No importa lo que el mundo diga afuera, tú tienes cobertura de Dios. Tú puedes decir, cuando ya no pueda acá, el abrigo no te pueda cubrir, Dios nos lleva a su presencia. En el arrebatamiento, cuando ya no se pueda vivir acá, Dios nos lleva. Así que no se preocupe por el día de mañana. Cada día, dice la palabra de Dios, tendrá su propio afán. Así que cada día que pasa estamos más cerca de poder llegar a ver a Dios tal y como Él es. Y ahora lo miramos así, con poquitas bendiciones que para nosotros pensamos, aunque las tenemos todas, pero debemos disfrutarlas, hermano, al máximo, porque tú eres un hijo de Dios. No permita que el enemigo venga con mentiras a decirte que eres derrotado, que tú no puedes sacar, o mira, te llegó esto, pues te dio esta enfermedad, y ¿dónde está tu Dios? Él sigue sentado en su trono. Él no ha perdido su corona. Sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores. Y de allá tiene todo poder y toda autoridad para poder resolver el problema a sus hijos, que somos tú y yo. Si tú eres un hijo de Dios, glorifica a Dios, alaba a Dios, confía en Él y Él traerá respuesta a tu necesidad. Yo no sé cuál es tu necesidad hoy en esta noche, pero nosotros cada vez que nos reunimos llegamos ante el trono de la gracia, y que la podemos llegar en cada casa, en cada lugar donde tú decidas. Pero hoy nos hemos dedicado este espacio para podernos acercar a Dios y poder pedirle y decirle, o identificarte, poder decir, yo soy un hijo de Dios y me siento privilegiado. Por eso que el apóstol Pablo escribe Romanos capítulo 1, verso 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué era el evangelio? Esto que estamos hablando, que el amor de Dios que nos dio, nos hizo parte de la familia de Dios. Esas son las buenas nuevas. Y porque somos hijos de Dios, tenemos el privilegio de contar con la cobertura de nuestro Padre Celestial. Disfrutémosla, vivámosla, gocémoslo y declaremos esa verdad que es para ti y para mí, que como hijos de Dios tenemos el privilegio de podernos llamar hijos de Dios. Vamos a ponernos de pie.